Entonces vamos a comenzar con el capítulo 4. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Si pueden, por favor, responder. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, gracias, chicas. Entonces, a ver, vamos a ver, alguien está queriendo entrar. Un cachito o esto. Un segundo. Bueno, ya se unió. Ya. Entonces, vamos a comenzar un nuevo capítulo, estructura y función de aminoácidos y péptidos. Hasta ahora hemos estudiado ya a los carbohidratos en toda su clasificación, a los lípidos, todos los tipos que existen de lípidos, lípidos simples, compuestos y derivados. Y ahora vamos a empezar a estudiar a los aminoácidos y péptidos. Este capítulo es como un preludio al estudio, antes de ingresar al estudio de las proteínas. Las proteínas tienen una niveles estructurales relativamente complejos, que para entenderlos hay que estudiar primero a sus componentes monoméricos, que son los aminoácidos, y luego los péptidos. Entonces, además, otra característica más, a diferencia de la grasa, bueno, esto he puesto entre comillas, he copiado tal cual de una fuente bibliográfica. A diferencia de la grasa, cuando decimos grasa nos estamos refiriendo a los lípidos. A diferencia de los lípidos, sobre todo los lípidos simples, que son los que se depositan en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, a diferencia de los lípidos simples, podríamos decir, y el glucógeno, el cuerpo humano no almacena el exceso de aminoácidos para su uso posterior. Los aminoácidos deben estar en la comida todos los días. Entonces, lo que quiere decir esto, perdón, voy a cerrar algo aquí, ya. Eso quiere decir que hasta aquí hemos visto los carbohidratos, que en el caso del glucógeno, por ejemplo, es un homopolisacárido que es de reserva. En el caso de las plantas, el almidón. Y en el caso de los lípidos, los lípidos simples que se acumulan en el tejido adiposo, también son materiales de reserva, fuentes de carbono y energía. En este caso, los aminoácidos, que son constituyentes de las proteínas, no pueden acumularse. Debe consumirse todos los días. Bueno, en la célula de todos los organismos existen varios miles de clases y miles, o sea, cantidades muy grandes de proteínas en la estructura celular, en la composición celular. Si recuerdan el capítulo 1, esa tablita en la que vimos que el componente, que las biomoléculas más abundantes de la célula son precisamente las proteínas, pues existe una gran variedad de proteínas. Las proteínas son moléculas extremadamente complejas, pero tienen algo en común, es que todas las proteínas son polímeros formados por aminoácidos. Entonces, todas las proteínas resultan de la combinación de aminoácidos, que serían sus monómeros, y que se unen mediante un enlace denominado enlace peptídico. Cuando llevemos el siguiente capítulo, proteínas, el primer capítulo de proteínas, vamos a entender mucho mejor esto. Pero estoy hablando de esto porque, fíjense, los componentes monoméricos de las proteínas, es decir, sus unidades monoméricas, son los aminoácidos. En consecuencia, para entender a las proteínas, entendamos a los aminoácidos. Una manera de expresar esto es, por ejemplo, si vemos esta estructura, esto que está en color verde sería un aminoácido, esto que está en color negro sería otro aminoácido, y esto que está en azul es otro aminoácido, por decir, un tripéptido sería esto. Entonces, esto es un aminoácido, este es otro aminoácido, y la unión de varios de estos aminoácidos forman un péptido. En la unión, digamos, hasta más o menos 50, es una cifra aproximada, 50 aminoácidos, hasta 50 aminoácidos se dice que son péptidos o polipéptidos. Por encima de ese número ya caen en la categoría de proteínas, porque adquieren estructuras tridimensionales especializadas. Entonces, fíjense la subordinación que hay. Si esta es una proteína, la proteína está formada por polipéptidos, péptidos, y los péptidos por aminoácidos. Por esa razón, son los componentes monoméricos de las estructuras proteicas. ¿Cuál es el origen de los aminoácidos? Así como hemos visto, recuerdan, el origen de los carbohidratos, la fotosíntesis y el ciclo energético. ¿Cuál es el origen de los aminoácidos? Los aminoácidos, aparte de que son componentes monoméricos de las proteínas,
se constituyen o constituyen fuentes de carbono y nitrógeno. Son las únicas fuentes, las principales fuentes de carbono y nitrógeno que tenemos en nuestro organismo. Los organismos dependen en consecuencia del nitrógeno que está presente en la atmósfera. Más o menos el 78% del volumen del aire corresponde a nitrógeno molecular. Entonces, ¿de cómo llega ese nitrógeno molecular a nuestro organismo? Existen bacterias llamadas bacterias desnitrificantes que fijan entre 30 a 60 millones de toneladas de nitrógeno atmosférico. Fijan del ambiente o del suelo, puede ser. Las plantas y los animales carecemos de esa capacidad. Fíjense cómo necesitamos unos de otros en el sentido de que, recuerda, los animales no son autótrofos, necesitan de las plantas para adquirir carbohidratos. Ahora estamos en que ni las plantas ni los animales podemos captar directamente el nitrógeno de la atmósfera. ¿Quiénes lo hacen? Pues las bacterias, por algo existen. Asimismo hay bacterias malas y buenas según donde se encuentren. Entonces, estas bacterias especializadas en captar nitrógeno del medio ambiente son las que van a ayudarnos a adquirir ese nitrógeno necesario para nuestro organismo. Estas bacterias generalmente corresponden a las bacterias del género Rhizobium. Fijan nitrógeno atmosférico. ¿Por qué fijan? Gracias, escriban por favor, fijan nitrógeno atmosférico gracias a que tienen esta enzima. Tienen la enzima nitrogenasa. Gracias a que tienen la enzima nitrogenasa. La nitrogenasa, ¿qué hace? Esta es la estructura por líneas de enlace del nitrógeno, ¿verdad? Con triple enlace. La nitrogenasa reduce el nitrógeno molecular hasta amoníaco. Y por eso dice más 6 electrones, más 6 protones. Aquí sí que se está reduciendo hasta amoníaco. Y entonces las plantas, ¿qué hacen? Las plantas utilizan el amoníaco generado por estas bacterias para producir sus compuestos nitrogenados, por ejemplo, sus proteínas, las plantas, ¿no? Sus proteínas para sintetizar alcaloides. Los animales, entre ellos nosotros, ingerimos las plantas como alimento y de esa manera introducimos el nitrógeno en nuestras estructuras celulares. Entonces, un esquema que he elaborado, más o menos, que el nitrógeno atmosférico que está en la atmósfera, estas bacterias captan este nitrógeno. Gracias a su enzima nitrogenasa, reducen el nitrógeno atmosférico hasta amoníaco. Las plantas captan del suelo el amoníaco y sintetizan sus aminoácidos, alcaloides, sus proteínas, etc. Nosotros y los animales inferiores consumimos las plantas y también consumimos otros animales, ¿verdad? Y con eso adquirimos aminoácidos y sintetizamos nuestras proteínas. Pero ese nitrógeno que hemos absorbido por este medio, tenemos que devolverlo a la naturaleza, porque imagínense 30, 60 billones de toneladas de nitrógeno que se absorben, si no se devolvería a la naturaleza, causaría un caos, un desequilibrio en la composición. Entonces nosotros devolvemos, y los animales inferiores, devolvemos ese nitrógeno en la excreción de la orina. La orina está formada por urea. La urea, si recuerdan que de química orgánica, contiene nitrógeno. En nitrógeno 2 unido con un carbonilo y nitrógeno 2. Entonces, en la orina eliminamos el nitrógeno. Ese nitrógeno en la orina, como urea, que se descompone en amoníaco. Ahora, fíjense, volvió el amoníaco que han captado las plantas, lo hemos transformado, vuelve a la tierra, al medio ambiente. Ahora existen otras bacterias que captan este nitrógeno, lo oxidan hasta nitritos, de nitritos los oxidan hasta nitratos y luego oxidan nuevamente hasta nitrógeno atmosférico que vuelve a la naturaleza. De esa manera se cierra el ciclo. Nada se crea ni se destruye, lo único que hace es transformarse. Y por eso se mantiene un equilibrio, ¿verdad?, en el planeta. Bueno, de esa manera adquirimos nitrógeno. De esta manera devolvemos el nitrógeno como urea, que se transforma en amoníaco, y gracias a estas bacterias, que sí, fíjense, nos sirven mucho, pues se devuelve el nitrógeno a la atmósfera y se completa el ciclo. Las bacterias, hay algunas bacterias muy útiles.
así como también incluso hay virus muy útiles. Solamente es algunos que se vuelven patógenos según en qué lugar aparecen. Estas bacterias están muy bien en su medio, pero si estas bacterias no las comemos, pues no nos harían daño, ¿no? Bueno, fíjense la importancia de las plantas, bacterias, animales, nosotros. Este esquemita me gustó, fíjense, el nitrógeno atmosférico es captado por estas bacterias fijadoras de nitrógeno, luego transforman bacterias fijadoras de nitrógeno, lo transforman en amoníaco gracias a la nitrogenasa, gracias a la nitrogenasa, y luego las plantas asumen, descomponen sus nutrientes, eliminan, devuelven, así como los animalitos, nosotros también tenemos que estar ahí, en la orina se devuelve, y las bacterias luego nitrificantes transforman este amoníaco o amonio que está aquí en nitritos, luego en nitratos y vuelve a la atmósfera. Participan bacterias fijadoras de nitrógeno, o sea, nitrificantes, y bacterias desnitrificantes, que eliminan o devuelven el nitrógeno, cerrándose el ciclo del nitrógeno. Bueno, ese es el origen del nitrógeno en nuestro organismo, que es un importantísimo componente de los aminoácidos. Empecemos a estudiar a los aminoácidos. Primero veamos su importancia. ¿Qué funciones tienen los aminoácidos? ¿Por qué es importante estudiarlos? Su primera función sería que forman parte de las proteínas. Hemos dicho que son sus componentes monoméricos. No podríamos sintetizar nuestras proteínas si no tendríamos aminoácidos. Luego, los aminoácidos también forman parte de péptidos que tienen una gran importancia biológica, como por ejemplo hormonas peptídicas, vamos a ver, insulina, glucagón, antibióticos, vamos a ver algunos, agentes reductores importantes en el metabolismo, como el glutatión, que es un péptido. Entonces, los aminoácidos no solamente forman parte de las proteínas, también forman parte de péptidos de importancia biológica. También los aminoácidos tienen como función sintetizar otros aminoácidos ya en el interior de la célula. También, fíjense, a partir de aminoácidos podemos sintetizar hidratos de carbono y lípidos. Esta parte aumente, por favor, no está. A partir de aminoácidos se puede sintetizar hidratos de carbono y lípidos. Van a ver ustedes eso al año. Por eso hay los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos que van a ver al año en la conjunción con el ciclo de Krebs. Esto nos está indicando que una conexión anabólica en el metabolismo celular. ¿Qué es esto de la conexión anabólica? Que, fíjense, hemos visto en el anterior capítulo también que a partir de algunos carbohidratos se pueden sintetizar lípidos. A partir de aminoácidos se pueden sintetizar hidratos de carbono y algunos lípidos. Esa es la conexión anabólica en el metabolismo celular. Bueno, esas son las funciones que son importantísimas, ¿verdad? Entonces, para entender cómo funcionan por sí mismos, porque también por sí mismos tienen funciones los aminoácidos, pues, ¿cuál es su estructura? Para entender mejor. Vamos a ver la estructura y clasificación. Existe un gran número de aminoácidos en la naturaleza, pero en todos los organismos superiores, organismos superiores y entre ellos el hombre, solo utilizamos 20 aminoácidos para la biosíntesis de proteínas. Esto constituye un ejemplo notable otra vez de unidad bioquímica en la biosfera. Una ballena, un elefante, una hormiguita, nosotros para sintetizar nuestras proteínas solo usamos 20 de los 300 que existen. Además tiene que tener ciertas características. Solo usamos 20 aminoácidos. La estructura general de un aminoácido, como su nombre indica, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Todos estarían unidos a un carbono alfa. Todos los aminoácidos tienen en común esto que lo he puesto en un recuadro. Todos son, repito, alfa aminoácidos, los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Alfa aminoácidos. Vemos algo más, que este carbono, si es que R es diferente de hidrógeno, este carbono sería quiral. Y eso ocurre en todos los aminoácidos, excepto la glicina. La glicina, vamos a ver que R es un hidrógeno, entonces ya no es quiral. Entonces, todos los aminoácidos son quirales.
Entonces, podemos representar también una fórmula general de un aminoácido de esta manera o según Fischer. ¿Recuerdan? Fischer nos dice que la intersección de esto está simbolizando o está indicando a un carbono quiral. Entonces, si todos tienen en común esta estructura de un alfa aminoácido, todos los otros aminoácidos, de los 20, vamos a hablar ahora de los 20, difieren solo en la estructura de su grupo R. Por ejemplo, la glicina es el aminoácido más simple, donde R es un hidrógeno. En cambio, R puede ser tan simple, me refiero a que puede ser tan simple como el hidrógeno o tan complejo como este aminoácido que vamos a ver más adelante en su clasificación, como la arginina, por ejemplo. Es un aminoácido básico que tiene un grupo R relativamente complejo, sería todo esto, denominado grupo guanidino. O como la prolina, un aminoácido, que también es un alfa aminoácido, que tiene una estructura cíclica. Entonces, R puede ser tan simple como hidrógeno o relativamente complejo como este grupo guanidino, o la prolina, o el grupo imidazol del triptófano, etc. ¿Cómo clasificamos esos 20 aminoácidos? Siempre hay un criterio de clasificación, hemos dicho. Entonces, según su estructura química, subrayen. Y en especial, estructura química, pero ¿de qué partes? Principalmente según la naturaleza del grupo R. Los aminoácidos se clasifican en 7 clases. Veamos la tabla. Son aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas. Tenemos el aminoácido más su abreviatura estándar, su estructura, y esto ahorita todavía no vamos a tocar, para no confundirles. Tienen sus valores de pK de los grupos carboxilo, alfa-amino, y el pK de los grupos R en donde corresponda. Entonces tenemos aminoácidos, la primera clase, aminoácidos hidrocarbonados o alifáticos. Primero que vemos, tienen una raya acá, ¿verdad? Significa que todos tienen en común esto, carbono, un grupo alfa-amino y el grupo alfa-carboxilo, y R. La glicina es un aminoácido alifático en el que R es un hidrógeno. La alanina, el grupo R es un metil, la valina es un isopropil, la leucina sería un isobutil y la isoleucina sería un sec-butil, ¿verdad? Todos estos son, por eso se llaman hidrocarbonados o alifáticos, donde R son grupos alifáticos. A su vez podemos ver acá cómo se abrevian. La glicina es gli, alanina ala, val. Realmente son las 3 primeras letras, exceptuando algunos casos, como la isoleucina, por ejemplo, no es iso, es ile. Son sus abreviaciones. Esto un rato después vamos a hablar de esto. Clase, entonces, de hidrocarburos alifáticos. ¿Qué característica vemos aquí? Que estos aminoácidos serían no polares, ¿verdad? Eso por lo menos, considerando la estructura R, son no polares. La segunda clase de aminoácidos son los aminoácidos famosos, muy mencionados y muy utilizados en las estructuras proteicas, los aminoácidos hidroxilados. Como su nombre indica, tienen en su estructura, en su grupo R, hay grupos hidroxilo. ¿Quiénes están? La serina, que se abrevia como ser, que tiene este grupo, un grupo oxidrilo unido a un metilo. La treonina, que tiene un grupo etilo con su grupo oxidrilo. Y, pues bueno, y presentarán las propiedades relacionadas con el grupo oxidrilo. Esto es sumamente importante, este grupo. Aminoácidos hidroxilados, serina y treonina. Yo no voy a pretender que me aprendan de memoria las estructuras, chicos, pero sí tienen que saber cuáles son los aminoácidos hidroxilados, cuáles son los alifáticos, que les va a servir mucho cuando vean biosíntesis. Clase 3. Los aminoácidos azufrados, como su nombre indica, tendrán azufre en la estructura R. Tenemos la cisteína, que se abrevia cis-sulfidrilo, que tiene pues un grupo sulfidrilo. Y la cistina, esta es la cistina que tiene un enlace disulfuro. Y también está la metionina con un enlace también no disulfuro, pero sería en este caso un tioéter, ¿no? Un tioéter. El prefijo tio hace alusión al azufre. ¿Ya recuerdan los tioalcoholes, los tioles que han visto en orgánica?
Entonces, dentro de los aminoácidos azufrados están importantes cisteína, cistina y metionina. Luego están los aminoácidos aromáticos. Como indica su nombre, en la estructura aérea aparecen anillos aromáticos. Tenemos la fenilalanina, un grupo fenilo, la tirosina con un grupo tipo tolueno, ¿verdad? No tolueno, perdón, un grupo fenólico por el oxidrilo acá, el triptófano con un grupo indol, un compuesto heterocíclico complejo, y la tiroxina que se encuentra, bueno, en una hormona, ¿no? Esto no forma parte de las proteínas. Entonces, entre los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina, triptófano. Repito, yo no pretendo que me aprenda a escribir de memoria el triptófano ni la tirosina, pero sí les muestro qué tipo de aminoácido es este. Es un aminoácido básico. Perdón, es un aminoácido aromático. Aparte, este es básico también, pero es sobre todo un aminoácido, sobre todo aromático. Tenemos luego los aminoácidos ácidos y sus amidas. Está el ácido aspartico. ¿Por qué se llaman aminoácidos ácidos? Porque en la estructura de ERA hay grupos carbonilo, fíjense, carboxilo. Entonces tenemos el ácido aspartico que se abrevia como ASP, con un grupo carboxilo en R. Bueno, su amida, la asparagina, el ácido glutámico, con un grupo carboxilo en R, y su amida, la glutamina. Las amidas, glutamina y asparagina, no forman parte de las proteínas. Pero es importante mencionarlos porque van a ver al año el metabolismo de la glutamina, por ejemplo. Luego tenemos aminoácidos básicos. ¿Por qué básicos? Porque en la estructura de R tenemos grupos amino. Ustedes saben por química orgánica que los grupos básicos tienen grupos amino, es decir, el grupo amino confiere basicidad a una molécula. Entonces, los aminoácidos básicos son aquellos que tienen grupos amino en su estructura. Está la lisina, la hidroxilisina, la histidina y la arginina. Con su grupo guanidino que habíamos visto, este grupo imidazol. Y la clase 7, los iminoácidos. Que son aminoácidos cíclicos, como la prolina y la hidroxiprolina, que tiene en posición 1, 2, 3, el grupo oxidrilo. Bueno, repito, no pretendo que me aprenda de memoria, que escriba la arginina, en un examen nunca va a ver eso. Pero si les mostrar esto, ustedes me dirían qué tipo de aminoácido es. Es un aminoácido porque tiene un grupo amino, carboxilo. Y tiene nitrógenos. Basta que tenga nitrógenos, es un aminoácido básico. Aparte de este, ¿no? En el grupo R. Hemos dicho entonces que los aminoácidos se clasifican en 7 clases. Alifáticos, hidroxilados, azufrados, ácidos básicos, aromáticos, etc. También, pero se clasifican según sus propiedades, como aminoácidos polares, apolares. Como hemos podido ver acá, por ejemplo, si vamos más atrás, estos serán totalmente apolares, ¿no? Donde R son cadenas alifáticas. Estos ya serán polares por el grupo oxidrilo, estos también tendrán a ser polares por el sulfidrilo. Este será totalmente apolar porque es aromático, recuerdan, el benceno, el fenilo no es polar, pero este sí ya tiene algo de polaridad. Y los aminoácidos ácidos, obviamente por el grupo carboxilo, tienen polaridad. Lo mismo los aminoácidos básicos por los grupos amino, el grupo amino les confiere polaridad. Entonces, y también hay otro grupo importante, los aminoácidos esenciales. Con el mismo criterio que vimos en los ácidos grasos, existen aminoácidos esenciales, es decir, que el ser humano no los puede sintetizar, no tenemos enzimas ni ciclos metabólicos que nos permitan sintetizar ciertos aminoácidos que los necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos ingerir en nuestros alimentos una cantidad regular de ciertos aminoácidos. El cuerpo no puede sintetizarlo a partir de otras sustancias. Esta clasificación me pareció también interesante, pero es muy, digamos, resumida. No es tan detallada como la anterior, que aunque se ve feito, es muy útil esa tabla. Entonces tenemos aminoácidos, ¿verdad? Que son los apolares, aromáticos, polares, ácidos y básicos. Sus abreviaturas, esto no se usa mucho en las letras.
y luego que vamos a ver todo esto después. Entonces, los aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos sintetizarlos, pero las plantas sí los sintetizan. Nosotros no tenemos las enzimas requeridas para sintetizar algunos de los 20 aminoácidos que necesitamos para sintetizar nuestras proteínas, de ahí que se llaman esenciales. Las plantas sí pueden sintetizarlos. Por ejemplo, nosotros podemos consumir una cantidad suficiente de aminoácidos esenciales a partir de granos de cereal y legumbres, mezclando. Entonces, trigo con soya, trigo con frijoles, maíz con soya, recuerdan el maíz soy, quinoa soy, etcétera. Mezclando cereales y legumbres, junto con maníes, por ejemplo, podemos suplir o adquirir para nuestra alimentación aminoácidos esenciales, que tienen que ser todos los días. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales que son necesarios para que sinteticemos nuestras proteínas? Pues son estos, son 8. Y hay 2 más que solo son necesarios durante la infancia. ¿Cuáles son esos 8? Les he hecho un memotécnico. Un memotécnico es como un artificio que se hace para memorizar. Y les he puesto, bueno, yo lo he creado, mevafelistretileiso. Entonces, cada uno de estos significa, hace alusión a los aminoácidos esenciales. Me de metionina, valina, fenilalanina, lisina, de treonina, de triptófano, de leucina e isoleucina. Aquí yo no estoy usando siempre las abreviaciones, ¿no? Repito, es un memotécnico para memorizar. Mevafelistretileiso. ¿Cuáles serían las estructuras de estos 8 aminoácidos esenciales y arginina y histidina en la infancia? Metionina. Vemos la metionina es un aminoácido azufrado. La valina, un aminoácido alifático. La fenilalanina, un aminoácido aromático. La lisina, un aminoácido básico. La treonina, un aminoácido hidroxilado. El triptófano, un aminoácido aromático. Leucina, aminoácido alifático. La isoleucina, también alifático. Y estos 2 que solo se necesitan en la infancia, la arginina y la histidina. Arginina sería un aminoácido básico y la histidina también un aminoácido básico. Repito, nunca voy a pedirles de memoria en un examen. Escriba la estructura de la arginina. Pues nunca lo haría, porque no amerita que ustedes aprendan de memoria esto. Pero sí, si yo les muestro la arginina, les diría qué molécula es esta, identifica y a qué tipo de molécula corresponde. Hay un carboxilo, un amino. Esto es un aminoácido. Y esta es la estructura R. En R hay grupos amino. Este es un aminoácido básico. ¿Qué tipo de aminoácido es este? A ver, ¿qué molécula es? Tiene un grupo carboxilo, un amino en alfa. Es un aminoácido. Y en R tiene un oxidrilo. Es un aminoácido hidroxilado. Este es un aminoácido aromático. Eso sí. Ahora, los aminoácidos son esenciales porque obviamente los necesitamos para sintetizar nuestras proteínas. El hecho de que nos falte al menos uno de los 10 en la infancia, al menos, puede traer implicaciones muy graves en la salud. Nuestro organismo, a fin de obtener estos aminoácidos, puede empezar se llama desmantelar, a usar los aminoácidos de las proteínas musculares y produciendo la caquexia que llama. No sé si alguna vez han visto a los niñitos del África desnutridos, una pena, pues no solamente que empiezan a enflaquecer perdiendo su tejido adiposo, después empiezan a perder su masa muscular y es como si fueran casi piel y huesitos. Es porque el organismo para sobrevivir va a sacar esos aminoácidos de donde pueda y lo hace del músculo y en consecuencia trae complicaciones de salud, en algunos casos muy graves, hasta la muerte, en casos muy extremos. Y por esa razón, nuevamente, esta mención que puse al principio, a diferencia de los lípidos simples y el glucógeno, el cuerpo humano no puede almacenar para su uso posterior. No tenemos tejidos que almacenen para usar. Debemos consumirlos todos los días, porque si no lo hacemos, se empieza a atacar el músculo en desmedro de la salud, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a la clasificación de los aminoácidos. ¿Qué características químicas tienen los aminoácidos que nos van a ayudar a entender a las proteínas? Pues los aminoácidos presentan el fenómeno del estereoisomerismo. Ahora, recuerden, hemos hablado de estereoisomería en los carbohidratos. Todos los aminoácidos, excepto la glicina, porque la glicina es un hidrógeno, excepto la glicina, todos los aminoácidos son quirales, es decir, asimétricos. En consecuencia, los aminoácidos pueden existir en configuraciones estereoisoméricas, es decir, pueden existir la configuración L y la configuración D, que en otras palabras constituyen enantiómeros, D o L. Esta clasificación D o L también se realiza en función, en que es con el mismo criterio con el que calificábamos, recuerdan los carbohidratos, los monosacáridos como D o L, en función del gliceraldehído. Si recuerdan, este es el gliceraldehído. Cuando el oxidrilo está a la derecha, se dice D. Si el oxidrilo estuviera a la izquierda, se dice L, gliceraldehído. Y entonces, en este caso, ya no hay oxidrilo, sería el grupo amino. En este caso, encierran un círculo ustedes esto. El grupo amino, vamos a ver por qué aparece como amonio y carboxilato. El grupo amino está a la izquierda, entonces es un L. Y siempre paréntesis vacío, porque esto es experimental, ¿no? Un L aminoácido. Si el amino está a la derecha, será un D aminoácido. Recordemos siempre que esta actividad óptica la confiere el polarímetro. No siempre L va a ser menos ni D más. Puede ser L más o D menos. Repito, ¿quién dice esto? El polarímetro es experimental. Entonces, cuando nombramos un aminoácido, se pone el paréntesis vacío. Los valores de la rotación se expresan como rotación óptica, igual que en los carbohidratos, donde alfa, temperatura y lambda, donde C es la concentración del aminoácido en gramos por mililitro, y L es la longitud del tubo en decímetros. Este es el ángulo observado en el polarímetro. Y entonces, como ejemplo, la L-alanina tendrá una rotación óptica específica de alfa 25D. Significa rotación óptica a 25 grados con una longitud de onda de la línea D del sodio. Entonces, la L-alanina tiene una rotación de más 14 grados geométricos. Fíjense que es L más, estoy poniendo un ejemplo. La L-alanina está presente en algunas bacterias, ¿no? Entonces, su enantiómero sería la D-alanina, que será menos 14 grados geométricos. ¿Qué importancia tiene hablar de las configuraciones D o L? Pues la importancia radica en que en las proteínas de todos los organismos superiores solo existen los L-aminoácidos, no están los D-aminoácidos. D-aminoácidos están en algunas bacterias, sobre todo en sus paredes celulares. Pero en organismos superiores, en las proteínas de organismos superiores, entre ellos nosotros, solo estamos formados por L-aminoácidos. Nuestras enzimas, en la biosíntesis de proteínas que vamos a ver ante penúltimo capítulo, solo reconocen a los L. Y eso es una maravilla, porque si diferenciar entre L y D, estaríamos mutando, apareceríamos, no sé, medios raros, ¿no? Como X-Men, y no, pues, como nacemos, solamente envejecemos, obviamente, pero no, yo nazco con mis ojos negros y luego me vuelvo con ojos verdes, no estaría mal, pero no ocurre eso, lastimosamente, felizmente, porque si no estaríamos mutando. Es una exactitud realmente dada por un creador, no hay otra. Entonces, todos los 20 aminoácidos que son codificados por nuestros genes son L-aminoácidos. Aquí aumenten esto, por favor. Los 20 aminoácidos, los 20 aminoácidos están codificados en el ADN, mediante genes específicos. Entonces, hay una codificación de 20 aminoácidos. Y todos los aminoácidos solo son de la serie L. Bueno, vamos a ver propiedades iónicas de los aminoácidos. Hemos visto estereoisomerismo. Los aminoácidos entonces son moléculas quirales, pero la suerte es que
solamente los L-aminoácidos son incorporados en la síntesis de proteínas. Aparte de eso, los aminoácidos, si estudiamos o nos fijamos su estructura, tienen propiedades iónicas. Esto es sumamente importante para entender, cuando veamos en el capítulo de proteínas, algunas técnicas de separación, como la electroforesis y las cromatografías de intercambio iónico. Los aminoácidos tienen propiedades iónicas. Hemos dicho que todos los aminoácidos tienen en común esto: un grupo carboxilo y un grupo amino unido al carbono alfa. Y solo difieren en R, hemos dicho, ¿verdad? Y por tanto podemos representarlos así. Pero este es un grupo ácido. En consecuencia, tiene que tener su valor de pK. ¿Recuerdan química general? Todos los ácidos o grupos ionizables que se dan protones, ácidos de Bronsted, pueden tener su pK correspondiente. El grupo amino también tiene un pK correspondiente. Entonces, el pK del grupo carboxilo es 2, el pK del grupo amino es 10. Recuerdan, química general, que el pK es inverso al K, al Ka. Me refiero, un pK bajo significa acidez elevada y un pK alto significa acidez baja. Ustedes sacan el logaritmo, se entiende mejor. Entonces, el grupo carboxilo tiene un pK bajo, lo que significa que es más ácido, obviamente, que el grupo amino, que tiene un pK más alto. Además, ¿qué importancia tiene esto? Si consideramos cómo se comportan los aminoácidos a nivel celular o en un tejido, e incluso en una solución, si nos encontramos un pH fisiológico, recuerdan que el pH fisiológico, capítulo 1, está entre 6, 5 y 8. Entonces, a este pH es obvio pensar que no va a quedarse así el aminoácido, sino que el grupo carboxilo, fíjense, si su pK es 2 y el pH fisiológico está entre 6, 5 y 8, esto es más alcalino que 2. Entonces, es obvio que el carboxilo va a ceder su protón y va a estar como carboxilato. Y el grupo amino, al tener un pK 10, esto resulta ser más ácido que 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a captar un protón. Y entonces, a pH fisiológico es por eso que vemos siempre a los aminoácidos con el carboxilo como carboxilato y el amino como amonio. Por esa razón, en las tablitas estas, ¿verdad? Les había dicho que, por ejemplo, bueno, acá vámonos, esto lo ponemos así, amonio, fíjense, y, bueno, carboxilo aquí, pero realmente como amonio. Y también puede estar como carboxilato, ¿no? Ah, caramba. Ya. Entonces, a pH fisiológico siempre van a estar como, perdón, no estamos ahí, como, van a estar siempre en su forma ionizada. Entonces, vamos a verlos como carboxilato y como amonio. Repito, a pH fisiológico. Y en consecuencia, si vemos que un aminoácido está así, independientemente de un momento de R negativo, -1, +1, pues nos tendería a dar una carga de 0. Cuidado, pensando que R no está afectando todavía. Cuando un aminoácido tiene una carga neta de 0, se denomina el switterión. Cuando su carga neta es 0, un amonio carga positiva y un carboxilo con carga negativa. ¿Cómo y en qué grado se ionizan los aminoácidos? El grado de ionización, fíjense, si todos tienen esta estructura en común, el grado de ionización sobre todo va a estar afectado por la naturaleza del grupo R. Para tener una idea inicial, si analizamos la ionización, por ejemplo, del grupo carboxilo de un aminoácido, si estuviera así, en forma protonada, digamos, como ácido conjugado, y le añadimos una base, este va a donar su protón y entonces se va a formar el switterión con carga negativa. Cada grupo ionizable del aminoácido, o ya sea de los grupos alfa-carboxilo o alfa-amino o de R, cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. Cada grupo
ionizable, perdón, tiene su propio valor de pK. Ver la tabla, dice, vamos a la tabla, a las tablas. Por ejemplo, acá, por ejemplo, aminoácidos hidroxilados. Estos son alcoholes, no son ácidos, por tanto, perdón, movámonos más arriba, aquí. Por ejemplo, aminoácidos alifáticos. Existe el grupo alfa-carboxilo, el grupo alfa-amino y en R. En el caso de los aminoácidos alifáticos, solamente habrá valores de pK de ¿quién? Del grupo carboxilo, o sea, pK del alfa-carboxilo, pK del grupo del alfa-amino y R. En este caso, ninguno de estos tiene propiedades ácidas, por eso no hay nada. Pero, por ejemplo, el pK del grupo carboxilo de la glicina es 234. El pK del grupo amino es 9.6 y así. El pK de la leucina, del grupo alfa-carboxilo de la leucina es 236 y del grupo amino 960. Ustedes dirán de cómo han sacado eso. En prácticas vamos a ver cómo se hace eso. Y así, por ejemplo, hidroxilados, los azufrados, los aminoácidos aromáticos, por ejemplo, si nos fijamos aquí, este no es polarizable, por eso en R no hay acidez en pK de R. Pero sí, estos otros grupos tienen sus valores de pK. Los aminoácidos ácidos, por ejemplo, el grupo carboxilo de R sí se va a ionizar, por eso tenemos un pK en R. El ácido glutámico también tiene un pK en R. Y así. La glutamina es una amida, nada que ver. Aminoácidos básicos como la lisina, hay un pK del grupo alfa-carboxilo, un pK del grupo amino y también un pK del grupo amino, que está en epsilon, en posición epsilon, dice acá, ¿no? Si este es alfa, sería este beta, gamma, delta, epsilon. Y tiene un grupo R. Esto nos va a ayudar mucho para hacer cálculos de puntos isoeléctricos. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, les decía, cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK, como hemos visto en la tabla. Si recordamos qué es el pK, hemos dicho, cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. Ustedes han visto el pK en química general, en química analítica también. Recordemos que es el pK para aplicarlo en aminoácidos. El concepto de pK es este. Es un valor de pH en el cual un grupo ionizable se va a encontrar la mitad como ácido y la mitad como base conjugada. Eso se denomina pK. Si nosotros recordamos también una definición de pK, ¿recuerdan? pK es el logaritmo negativo de K, de la constante de acidez. El prefijo P está hablando de función logarítmica, por eso pK, logaritmo negativo de constante de acidez. ¿Recuerdan? pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. De cómo esta definición, ¿qué es el pK? El pK es el logaritmo negativo de la constante de acidez, pero ¿cómo aplico esto? Esta definición es poco aplicable, poco operacionable, aunque es correcta, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra esta definición? Que es mucho más operativa, que es el pK, es un valor de pH. Eso sí lo puedo medir con un pHímetro. ¿Pero qué valor de pH? Un valor de pH en el cual un grupo ionizable se encontrará el 50% como ácido y el 50% como base conjugada. Ese valor de pH es el pK de ese grupo. ¿De dónde sale esta definición? Se demuestra acudiendo a la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Dado un ácido que se ioniza en su base conjugada, ¿no? Y el protón que cede, la ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos dice que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Como tarea, chicos, hagan la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, sé que han hecho. Recuerden de dónde sale esta ecuación para no olvidarse. Entonces, ¿de dónde sacamos esta definición? Que el pK es un valor de pH, pero no cualquier valor de pH, sino en el pH al cual
el grupo ionizable en cuestión tendrá la mitad, 50% como base conjugada y 50% como ácido. Si estos dos están en igual concentración, chicos, si esto es igual a esto, sea cual fuere su valor, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 100 sobre 100, 1000 sobre 1000, esto nos va a dar 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, por eso se vuelve que pK es un valor de pH, pero no cualquier valor de pH, ¿verdad? Ahora, el valor de pK será mayor según el grado de acidez del grupo ionizable. Hemos dicho que un grupo ácido tiene un valor de pK bajo. Antes de pasar a eso, chicos, les he puesto, para que sea más claro, no quiero pasarlo así, les he dado les he compartido estas diapositivas. Titulación de aminoácidos. Si se fijan, tienen en PDF como un complemento de este capítulo. Ecuaciones y gráficos de titulación. ¿Los tienen impresos, chicos? A ver, ¿por qué pregunto eso, chicos? Porque ahorita de nada eso. Esto he compartido, cuando he compartido ayer, creo. Perdón, cachito. Ayer, sí, ayer. ¿Los tienen impresos? Dígame la verdad. O quedamos acá y ténganlos impresos, porque si no los tienen impresos, va a ser medio complicado explicarles y que yo nomás voy a hablar. En cambio, por eso les adelanto las diapositivas, chicos, para que en la diapositiva yo les diga subrayen, fíjense, resalten, pónganle un círculo. Mejor vamos a quedar acá. Para la siguiente clase, chicos, sí o sí tienen que tener impreso, me refiero a esto, este complemento que les he dado. Ecuaciones y gráficos de titulación de aminoácidos. Vamos a ver todo esto. También vamos a reforzar esto en prácticas. Tienen que tener, vamos a aplicarlas para diferentes aminoácidos. Vamos a quedar acá. La siguiente semana, por favor, tienen que tener esto. Si no lo tienen, yo igual voy a avanzar. Pero ahora les estoy dando esa oportunidad para que se entienda. Es una parte relativamente compleja, chicos, que nos va a servir para entender péptidos y luego para entender proteínas. Entonces, sí es bien importante. Y no solo eso, también nos va a servir mucho en prácticas para cómo se calculan los pKs. Entonces, vamos a quedar acá, repito nuevamente, esto lo tienen que tener impreso para la siguiente clase. Complemento, dice, lo tienen ahí en el Classroom. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Como siempre digo, si no hay, tal vez la siguiente clase. Y si no hay preguntas, es o han entendido todo o no hay mucho. En todo caso, por favor, repasen. Sé que están en exámenes, pero repasen. Repito, la siguiente clase voy a avanzar eso. O sea, que entren con eso impreso. Bueno, chicos, vamos a quedar aquí. Si no hay preguntas, dejo de presentar. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.